Una exploración profunda de la raza o etnia, desde una perspectiva bíblica, debe comenzar con el principio de la Biblia, en Génesis 1. Aquí, el relato de la creación no se centra en ninguna raza específica o privilegiada. En cambio, el primer humano es llamado genéricamente Adán, derivado de la palabra hebrea para humanidad. No se menciona que Adán y Eva pertenezcan a grupos raciales o nacionales particulares, como hebreos o egipcios. Tampoco se les clasifica como blancos, negros o incluso semitas. La ausencia de etiquetas étnicas específicas subraya su papel como progenitores universales de todas las etnias del mundo. Adán y Eva simbolizan una unidad no étnica y no nacional, representando la diversidad de toda la humanidad. En Génesis 1:26 se hace la declaración divina: hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:27 detalla este acto de creación. Y creó Dios al hombre, Adán, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La frase imagen de Dios abarca varias dimensiones. En primer lugar, las capacidades intelectuales y espirituales que los humanos comparten con Dios. En segundo lugar, el papel de los humanos como administradores divinos en la tierra. Y en tercer lugar, la capacidad de tener una relación con Dios. Ser hechos a imagen de Dios representa un privilegio profundo que distingue a los humanos de otros animales. A pesar de las alteraciones a esta imagen debido a la caída en Génesis 3, la humanidad sigue llevando aspectos de esta semejanza divina, lo que afirma un lugar único dentro del orden de la creación. Además, Adán y Eva representan todas las etnias, reforzando el principio bíblico de que cada persona, sin importar su raza, está hecha a imagen de Dios. Este concepto establece una base sólida para las discusiones bíblicas sobre la raza. John Stott destaca que la dignidad y la igualdad de todos los humanos están enraizadas en nuestra creación según las Escrituras. Creer en la superioridad de una raza sobre otra es rechazar la idea de que todos somos creados a imagen divina. El libro de Proverbios también aborda las implicaciones de la relación de la humanidad con Dios. Por ejemplo, Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. De manera similar, Proverbios 17:5 señala: el que se burla del pobre afrenta a su creador. Estos pasajes ilustran que la superioridad y la opresión basadas en el estatus social ofenden directamente a Dios. Maltratar a individuos creados por Dios es una violación contra el mismo Creador. Este principio también se extiende al prejuicio racial. Cualquier superioridad percibida que lleve a la opresión de otros es una afrenta a Dios. En la misma línea, menospreciar a alguien creado por Dios, ya sea a través del ridículo étnico o del humor racial, es un insulto directo a Dios. Todos los humanos, de todas las etnias, son creados a imagen de Dios. Reconocer esta verdad y tratar a cada persona con dignidad y respeto no es solo una sugerencia cortés, es una directriz de Génesis 1 y Proverbios, enfatizando la igualdad esencial de todas las personas. La narrativa de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, ha sido históricamente objeto de interpretaciones controvertidas, utilizadas para justificar el origen de las personas negras y la esclavitud. Este relato, encontrado en Génesis 9, 18, 27, ofrece una visión de la humanidad temprana y resalta la complejidad de interpretar los textos bíblicos. La historia tiene lugar después del catastrófico diluvio universal que aniquiló toda la vida excepto la de Noé, su familia y los animales a bordo del arca. Cuando las aguas retrocedieron y el arca se posó sobre el monte Ararat, Noé y sus descendientes comenzaron a repoblar la tierra. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de las naciones del mundo. En una ocasión, Noé, que había comenzado a cultivar una viña,
consumió vino, se embriagó y quedó expuesto en su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre en este estado y se lo comunicó a sus dos hermanos afuera. En contraste, Sem y Jafet tomaron una prenda, se acercaron caminando hacia atrás para no verlo desnudo y lo cubrieron. Al despertar y enterarse de las acciones de su hijo menor, Noé exclamó: «Maldito sea Canaán, será esclavo de sus hermanos». Luego agregó: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios engrandezca el territorio de Jafet y que habite en las tiendas de Sem y que Canaán sea su esclavo». Este relato, conocido a menudo como la maldición de Cam, ha sido sujeto de diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Históricamente, algunos han visto esta maldición como una sanción divina para la opresión y esclavitud de ciertos grupos, especialmente aquellos considerados descendientes de Cam. Una visión controvertida sostiene que esta maldición sentó las bases para la identidad racial de las personas negras. Según esta perspectiva, los descendientes de Cam, especialmente a través de su hijo Canaán, fueron estigmatizados por la maldición de Noé. Con el tiempo, esta supuesta marca fue malinterpretada como una justificación para esclavizar a la descendencia de Cam. En esta teoría, los descendientes de Cam incluirían a los pueblos de África. Esta racionalización fue utilizada durante la trata transatlántica de esclavos para proporcionar un aval bíblico a la esclavitud de individuos africanos. Sin embargo, esta interpretación está llena de problemas y ha sido rechazada por los estudiosos bíblicos contemporáneos. En primer lugar, la maldición fue dirigida explícitamente a Canaán, no a Cam. Los cananeos, descendientes de Canaán, se asentaron históricamente en lo que hoy se conoce como Israel y Palestina, y no en África. Además, la Biblia no vincula la maldición con el color de la piel. La idea de que la maldición produjo un cambio en el color de la piel es una adición posterior que carece de respaldo bíblico. Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, menciona a los 4 hijos de Cam: Cus, Misraim, Phut y Canaán, cada uno tradicionalmente asociado con regiones o grupos étnicos específicos conocidos en la antigüedad. Cus, por ejemplo, se asocia típicamente con la región al sur de Egipto, que incluye lo que hoy son Sudán y Etiopía. Misraim, el término hebreo antiguo para Egipto. Phut, que hace referencia a áreas del norte de África, y Canaán, que indica las tierras habitadas por los cananeos en el cercano oriente, fueron reconocidos en la antigüedad por sus poblaciones diversas y su rica herencia cultural. Específicamente, Cus destacó por sus fuertes reinos como Nubia y Etiopía, que desempeñaron roles significativos en sus relaciones con el antiguo Egipto y otras civilizaciones del cercano oriente. Los habitantes de estas regiones, conocidos por su piel oscura, han sido históricamente vinculados con los descendientes de Cam y los pueblos de África. Las interpretaciones contemporáneas de la narrativa de Cam ahora tienden hacia una comprensión más profunda. La historia no se ve como un respaldo divino a la dominación racial, sino como una ilustración de las complejas dinámicas personales y familiares de esa época. La maldición impuesta sobre Canaán se interpreta con mayor precisión en su contexto histórico y cultural, resaltando las dinámicas y conflictos entre los israelitas y los cananeos, en lugar de ser un comentario general sobre raza o etnicidad. Además, las Escrituras promueven un principio de unidad e igualdad humana. El apóstol Pablo declara en Gálatas 3:28: «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús». Este pasaje enfatiza la igualdad esencial de todos los individuos ante los ojos de Dios, trascendiendo las distinciones étnicas o sociales.
A pesar de esta declaración inequívoca de igualdad en la Biblia, las lecturas erróneas de la maldición de Cam han tenido efectos duraderos. En el siglo XIX, los defensores de la esclavitud en los Estados Unidos y otros lugares utilizaron la historia de Cam para legitimar la esclavización de los pueblos africanos. Esta distorsión del texto bíblico perpetuó prejuicios raciales e injusticias, cuyas repercusiones aún se sienten hoy. Es crucial examinar estos escritos antiguos con una perspectiva crítica y discernidora, apreciando las circunstancias históricas y culturales en las que se originaron. La narrativa de Cam y la maldición sobre Canaán se comprende mejor como un reflejo de las normas culturales y las relaciones del antiguo cercano Oriente, más que como una sanción divina de la disparidad racial. En el relato bíblico, regiones como Cus y Etiopía son especialmente relevantes en las discusiones sobre los orígenes y representaciones de las personas negras. La Biblia menciona frecuentemente estas áreas, retratando a menudo a sus habitantes de manera favorable y como componentes esenciales del plan general de Dios. La región conocida como Cus, mencionada repetidamente en la Biblia, se cree que se encuentra al sur de Egipto, cubriendo lo que hoy es Sudán y Etiopía. Según Génesis 10, 6, 7, fue habitada por los descendientes de Cam, hijo de Noé. Los hijos de Cam fueron Cus, Egipto, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Conocida por su prosperidad e influencia, Cus se describe en términos elogiosos. En Isaías 18:1-2, el profeta exclama: ¡Ay, tierra de zumbido de alas, que está más allá de los ríos de Cus, que envía emisarios por mar en barcos de papiro sobre el agua! Vayan rápidos mensajeros a una nación alta y de piel tersa, a un pueblo temido de cerca y de lejos, una nación poderosa y conquistadora, cuyo país atraviesan los ríos. Este pasaje enfatiza la estima y la importancia de Cus en el mundo antiguo. El pueblo de Cus se destacaba por su piel oscura, una característica que los distinguía en el antiguo cercano Oriente. Jeremías 13:23 hace una referencia clara a esto. ¿Puede el cusita cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Aquí, cusita se usa de manera intercambiable con etíope, resaltando su apariencia distintiva. Además, el matrimonio de Moisés con una mujer cusita se menciona en Números 12:1, donde Miriam y Aarón criticaron a Moisés por causa de su mujer cusita, indicando una posible conciencia de e incluso controversia sobre las diferencias raciales. Sin embargo, la defensa divina de Moisés y su esposa demuestra la validación y el apoyo de Dios hacia su matrimonio. Etiopía, conocida también como Cus en tiempos bíblicos, es reverenciada en muchos relatos de las Escrituras. Es una tierra frecuentemente asociada con riquezas, sabiduría y devoción. En un episodio ilustrativo de 2 Crónicas 14:9-15, Sera el etíope lidera un enorme ejército contra Asa, rey de Judá. Incluso en el contexto de la guerra, los etíopes son retratados como adversarios poderosos e influyentes. Una referencia particularmente significativa a Etiopía aparece en Hechos 8:27-39, donde Felipe encuentra a un eunuco etíope, un alto funcionario encargado del tesoro de Candace, la reina de los etíopes. Descrito como un hombre piadoso que leía el libro de Isaías mientras viajaba, el encuentro del eunuco con Felipe, quien le interpreta las Escrituras, lo lleva a su bautismo. Esto demuestra la temprana integración de los etíopes en el cristianismo y subraya su receptividad espiritual y su importancia. Las Escrituras a menudo presentan a los etíopes bajo una luz favorable, destacando su papel integral en el plan divino de Dios. El Salmo 68:31 proclama:
De Egipto vendrán embajadores. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Este versículo predice la participación entusiasta de Etiopía en la adoración a Dios, representando una bienvenida simbólica de todas las naciones, incluidas las africanas, a la comunión divina. Además, Sofonías 3:10 profetiza: de más allá de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas. Esta profecía resalta la prominencia espiritual de los etíopes, retratándolos como una parte esencial de los seguidores dispersos, pero apreciados de Dios. Con el tiempo, la comprensión de las referencias bíblicas a lugares como Etiopía y Cus ha evolucionado significativamente. Originalmente, estas menciones destacaban la diversidad de la familia humana y el alcance extenso del pacto de Dios. La representación de los etíopes como figuras devotas y notables en las historias bíblicas tenía la intención de demostrar la universalidad del mensaje de Dios, contrarrestando interpretaciones posteriores que usaron estos textos para justificar jerarquías raciales o la esclavitud. Los estudiosos bíblicos modernos interpretan estas referencias dentro de sus contextos históricos y culturales, reconociendo que la Biblia refleja la diversidad del tejido humano. La antigua región de Cus, a menudo equiparada con Etiopía, desempeña un papel crucial en esta perspectiva. Renombrada por sus tempranas contribuciones a la civilización, incluyendo el comercio, la cultura y el gobierno, la importancia histórica de Cus se refleja en el reconocimiento bíblico de su prosperidad y la estima que su gente comandaba. Perspectivas adicionales sobre esta visión provienen tanto de textos canónicos como no canónicos. Más allá de la Biblia misma, diversos escritos apócrifos y tradiciones judías también mencionan a individuos de piel oscura. Una obra destacada, el Libro de los Jubileos, vincula a Cam con la región que posteriormente sería conocida como África. Estas fuentes brindan capas adicionales de entendimiento sobre los orígenes de las personas de ascendencia africana en textos antiguos, ilustrando un retrato rico y multifacético de sus roles y contribuciones en las narrativas históricas. El Libro de los Jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis, es un texto antiguo de la tradición judía que amplía las narrativas encontradas en el Génesis, proporcionando detalles más completos. Reconocido como parte del canon por la Iglesia Ortodoxa Etíope, también es estimado dentro de varios grupos judíos y cristianos. Este documento ofrece una narración detallada sobre las experiencias de Noé y sus descendientes después del gran diluvio. Según el relato del Libro de los Jubileos, una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, Noé, junto con su familia, comenzó la tarea de reconstruir la sociedad humana. Dividió la tierra entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, asignando a cada uno una región específica para poblar y administrar. La división detallada de estas tierras se registra en Jubileos 8:12-30. A Cam, el segundo hijo de Noé, se le asignó una vasta región que hoy se reconoce como África. Esta área, según el Libro de los Jubileos, sería habitada por los descendientes de Cam y se extendía desde el río Nilo en Egipto, atravesando extensos desiertos y llegando hasta lo que actualmente se conoce como África subsahariana. La narrativa explora además cómo los descendientes de Cam se aventuraron a través de estas vastas tierras, formando comunidades y estableciendo reinos. En la Biblia y en el Libro de los Jubileos, Cam es presentado como el antepasado de numerosos pueblos. Génesis 10, que incluye la tabla de las naciones, detalla que Cam fue el padre de 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, cada uno asociado con regiones o grupos étnicos específicos conocidos en la antigüedad. Cus
generalmente relacionado con la zona al sur de Egipto que abarca lo que hoy son Sudán y Etiopía. Los habitantes de Cus eran conocidos por su piel oscura, lo que coincide con la representación histórica de la descendencia de Cam como de raza negra. Mizraim es el término hebreo para Egipto. Los antiguos egipcios, según sus representaciones artísticas y las descripciones de sus vecinos, mostraban una variedad de tonos de piel, desde claros hasta marrón oscuro. Fut se cree que se encontraba en partes del norte de África, probablemente en la región de la actual Libia. Canaán hace referencia al territorio habitado por los cananeos que abarcaba lo que hoy son Israel y Palestina. Aunque Canaán no se encuentra en África, la conexión de Cam con territorios africanos proviene principalmente de sus hijos Cus y Mizraim. Diversos escritos apócrifos y tradiciones judías también mencionan a los descendientes de Cam de piel oscura. El Midrash, un tipo de literatura rabínica que ofrece interpretaciones de las escrituras bíblicas, incluye varias narraciones sobre Cam y sus descendientes. Una historia notable sugiere que Cam fue marcado con una señal divina que algunos han interpretado como piel oscura. Aunque esta interpretación no es aceptada universalmente, forma parte del folclore judío y ha influido en la percepción de los descendientes de Cam en distintas tradiciones. Además, el Talmud babilónico, que no aborda explícitamente la raza ni el color de piel de los descendientes de Cam, analiza la dispersión geográfica de los hijos de Noé. Junto con los relatos del libro de los Jubileos, el Talmud apoya la idea de que los descendientes de Cam están vinculados al continente africano. Históricamente, las interpretaciones sobre la descendencia de Cam y su conexión con África han variado. Durante la era medieval, numerosos estudiosos judíos y cristianos asociaron a los descendientes de Cam con África, utilizando esta conexión para explicar la diversidad racial y la distribución de las poblaciones humanas. Lamentablemente, estas interpretaciones fueron tergiversadas durante la trata transatlántica de esclavos. Los defensores de la esclavitud explotaron la historia de Cam para justificar la esclavización de africanos, argumentando que la maldición de Cam era un aval divino para su sometimiento. Este razonamiento ahora es rechazado universalmente y reconocido como una grave distorsión de los textos originales. Los estudiosos bíblicos contemporáneos señalan que la maldición declarada por Noé en Génesis 9:25 estaba dirigida únicamente a Canaán, el hijo de Cam, y no a Cam mismo ni a sus otros descendientes. Además, el relato bíblico no atribuye la maldición a diferencias en el color de piel. La idea de que la maldición resultó en un cambio de color de piel es una interpretación posterior sin fundamento en las escrituras originales. El mensaje espiritual principal que transmite la Biblia subraya la unidad y el valor igualitario de todas las personas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo declara en Gálatas 3:28, «Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús». Este pasaje resalta la igualdad esencial de todas las personas ante los ojos de Dios, independientemente de sus diferencias raciales o étnicas. Este concepto está en sintonía con el relato de la creación en Génesis 1:27, que proclama: «Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó». Esta declaración refuerza la creencia de que cada ser humano, sin importar su raza o etnia, está hecho a imagen de Dios, lo que le confiere una dignidad y un valor intrínsecos. En los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Moisés destaca como el líder humano principal, elegido por Dios para guiar y representar a los israelitas. Moisés desempeña un papel crucial a lo largo de estos textos que documentan su vida, incluidos sus matrimonios con mujeres de diferentes orígenes étnicos.
Es interesante notar que, durante este periodo, la práctica del matrimonio monógamo aún no era una norma en la sociedad israelita. Esto es evidente, ya que figuras históricas posteriores, como el rey David, también tuvieron múltiples esposas con lo que parece ser una aprobación divina. En sus primeros años, después de escapar de Egipto, Moisés se estableció en Madián. Allí se casó con Séfora, quien pertenecía a la tribu madianita, un grupo que hablaba una lengua semítica y era étnicamente similar a los israelitas. Sin embargo, los madianitas eran seguidores de Baal, lo que representaba una diferencia religiosa significativa con los israelitas. El padre de Séfora, Reuel, también conocido como Jetro, era sacerdote en Madián, lo que subraya las afiliaciones religiosas de la familia política de Moisés. Éxodo 2:15-22, Números 25. En ese momento, Moisés aún no había comenzado su misión como siervo de Dios, y no hay evidencia bíblica que sugiera que su matrimonio con Séfora contara con una aprobación divina. Curiosamente, los madianitas más tarde se convirtieron en serios opositores teológicos de los israelitas, representando una amenaza a su fidelidad a Dios. Más adelante en su vida, mientras guiaba al pueblo de Israel y servía a Dios, Moisés contrajo otro matrimonio, esta vez con una mujer cusita, como se menciona en Números 12:1. Algunos estudiosos han debatido este hecho, sugiriendo que esta mujer cusita podría ser Séfora, su esposa madianita, posiblemente debido a la incomodidad con la idea de que Moisés se casara con una mujer africana negra. Sin embargo, esta interpretación tiene poco fundamento, ya que el Antiguo Testamento identifica claramente a los cusitas y reconoce su origen étnico como africanos negros. El texto es explícito al afirmar que la segunda esposa de Moisés era, de hecho, de Cus. Esta parte de la historia de Moisés invita a reflexionar sobre las directrices bíblicas en cuanto a los matrimonios interétnicos. ¿Desobedeció Moisés estas leyes? Según las Escrituras, no. En el Pentateuco, las advertencias contra casarse fuera de la comunidad están dirigidas específicamente a los habitantes idólatras de Canaán, Deuteronomio 7:1-4. La razón de esta prohibición era estrictamente teológica. Los matrimonios con estos grupos podían desviar a los israelitas hacia la adoración pagana, Deuteronomio 7:4, Éxodo 34:15-16. Además, Deuteronomio 21:1-4 presenta una excepción, indicando que los israelitas podían casarse con mujeres de ciudades no cananeas, lo que refleja un enfoque más matizado respecto a las relaciones interétnicas dentro de los textos bíblicos. En periodos posteriores de la historia de Israel, figuras como Esdras y Nehemías reiteraron las prohibiciones contra los matrimonios mixtos. Esdras 9:1, Nehemías 13:23-27, destacando específicamente la preocupación de que estas uniones condujeran a la idolatría y a la traición de la fe en Dios. La narrativa sobre el matrimonio de Moisés con una mujer cusita, descrita en Números 12:1-16, tiene un significado particular. Moisés es una figura central en el Antiguo Testamento, y esta historia subraya la aprobación de Dios respecto a su matrimonio. Cuando Miriam y Aarón cuestionaron esta unión, Dios intervino directamente, reprendiendo a ambos y afirmando su apoyo a Moisés como su líder escogido. Este incidente demuestra que las restricciones bíblicas contra los matrimonios interétnicos tenían como propósito preservar la devoción religiosa, no la pureza racial. La aprobación del matrimonio de Moisés por parte de Dios ilustra que lo primordial era la obediencia a los mandatos divinos y la fidelidad a Dios, no los orígenes étnicos de las personas. Las relaciones de Moisés, particularmente su matrimonio con una mujer cusita, refuerzan el mensaje más amplio de la Biblia sobre la unidad y la igualdad entre todos los pueblos.
trascendiendo las líneas raciales y étnicas. Este tema resuena a lo largo de las Escrituras, afirmando que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y dotados de una dignidad y un valor inherentes. En el centro de las enseñanzas teológicas de Pablo se encuentra el principio de la justificación por la fe. Esta doctrina establece que los creyentes son perdonados por sus pecados y hechos justos ante Dios, no por sus propias acciones, sino por la gracia de Dios y su fe en Jesucristo. Pablo enfatiza las implicaciones prácticas de esta creencia. Dado que todas las personas son justificadas por las acciones de Cristo y no por las suyas propias, todos son iguales ante Dios. Este concepto se articula poderosamente en Gálatas 3:28, donde Pablo declara: «No hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús». Esta afirmación subraya que cualquier idea de superioridad étnica está en total contradicción con la verdad fundamental de la justificación por la fe. El mensaje de Pablo trasciende la simple igualdad, hace un llamado a la unidad entre los creyentes. En Colosenses 3:11 explica: «En esa renovación no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos». Además, en Efesios 2:14-16, Pablo aborda la reconciliación de grupos que antes eran hostiles, como judíos y gentiles, uniéndolos en un solo cuerpo a través de Cristo. Su visión va más allá de la tolerancia hacia la diversidad dentro de la Iglesia. Imagina una unidad completa y una identidad compartida entre todos los seguidores de Cristo. Las enseñanzas de Pablo defienden que todos los cristianos, sin importar sus orígenes, son miembros esenciales de una misma familia y partes de un único cuerpo, unidos por su fe y su inclusión en Cristo. Para los creyentes, adoptar una nueva identidad en Cristo requiere una transformación profunda. Nuestra identidad principal se convierte en nuestra afiliación con Cristo y su reino, superando cualquier otro identificador, ya sea racial, cultural o nacional. Esta nueva identidad como cristianos debe ser el aspecto predominante de nuestra autopercepción, influyendo en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. Como cristianos, nuestra conexión con otros creyentes de diferentes etnias debe considerarse más fuerte que los lazos con no creyentes que comparten nuestro origen étnico. Esto no se trata simplemente de tolerancia o aceptación. Se trata de reconocer un parentesco profundo, viéndonos unos a otros como hermanos y hermanas dentro de la misma familia espiritual, iguales ante los ojos de Dios gracias a su obra transformadora en nosotros. Este cambio no niega la existencia de diferencias raciales o culturales, más bien reubica estas características en relación con nuestra identidad principal en Cristo y como miembros de su familia. Nuestras distinciones étnicas y culturales deben perder importancia en comparación con nuestra identidad en Cristo y nuestra unidad como parte de su familia. Este concepto de unidad se ilustra vívidamente en el libro de Apocalipsis, que presenta una multitud diversa de todas las partes del mundo reunida alrededor del trono de Cristo. Apocalipsis 5:9 destaca que Cristo ha redimido a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Una frase que se repite 7 veces a lo largo del texto. Apocalipsis 5:9, 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 14:6, 17:15. La repetición de esta frase de 4 elementos, que simboliza el mundo entero, y su aparición 7 veces, un número que representa plenitud, resalta poderosamente la inclusividad de la redención de Dios.
Esta imagen subraya que todas las etnias y pueblos son parte integral de la asamblea definitiva de los redimidos de Dios, unidos en adoración y alabanza. La culminación de la visión bíblica en el libro de Apocalipsis destaca la unidad y la igualdad entre todos los creyentes. Resalta la completa integración de todos los grupos étnicos en el plan de salvación y alabanza eterna de Dios. Esta idea sirve como un recordatorio crucial de que la Iglesia, como representante del cuerpo de Cristo en la tierra, debería reflejar este ideal celestial de unidad e inclusión. La narrativa comienza con una visión impactante del Señor ascendido y soberano, Apocalipsis 1:20, pasando a mensajes dirigidos a las 7 iglesias, Apocalipsis 2:1-3:22, y escenas de adoración celestial, Apocalipsis 4:1-11. Más adelante, Juan comparte una visión que abarca juicio y redención, Apocalipsis 6:1-8. Surge un conflicto clave cuando nadie en el cielo ni en la tierra parece digno de abrir los rollos que contienen los planes de Dios para el futuro. Apocalipsis 5:1-4, planteando una pregunta fundamental sobre el destino de la humanidad y quién tiene el control. Ninguno, ni siquiera las figuras políticas poderosas de la época de Jesús o de hoy, puede reclamar ese control. Solo uno es considerado digno: aquel que se sacrificó por nuestra redención y ahora ejerce el poder supremo. Apocalipsis 5:5 revela: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y sus 7 sellos. Jesús, como el Rey soberano y resucitado, tiene el derecho legítimo de moldear la historia. Esta narrativa se conecta con la identidad étnica, especialmente al destacar cómo la visión de Jesús para el final de la humanidad resalta el papel de las etnias. Apocalipsis 7:9-10 presenta un futuro en el que una multitud inmensa de cada nación, tribu, pueblo y lengua se reúne en adoración ante Dios y el Cordero. Vestidos con túnicas blancas y sosteniendo ramas de palma, proclaman: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Este pasaje enfatiza que en la congregación final, personas de todas las etnias se unirán en adoración, celebrando la inclusión integral de todos los grupos en la visión definitiva de salvación y unidad de Dios.